computación, básicamente dos tecnologías, TTL y CMOS. Entonces, el voltaje de alimentación normalmente es de 5 voltios. Para los TTL y para los CMOS son 12 voltios generalmente. Por eso es que en una CPU, la fuente de alimentación bota dos voltajes, 5 y 12 voltios. 5 voltios es para los circuitos integrados fabricados con BJT y 12 voltios para los circuitos integrados fabricados con CMOS. Bien, pero ¿cómo visualizamos si es 1 o es 0? Simplemente, normalmente consideramos el LED encendido 1, el LED apagado 0. Pero consideramos dos lógicas, ¿no? Habíamos dicho dos lógicas, la lógica positiva y la lógica negativa. Entonces, el más de una fuente de alimentación es el 1 lógico, el 0, el negativo es el 0 lógico. Esto siempre y cuando consideramos la lógica positiva. Si consideramos la lógica negativa, el positivo es el 0 lógico y el negativo es el 1 lógico. Pero cuando hablamos de nosotros, de la visualización o de un indicador o de señalización a través de un LED, nosotros tenemos que estar seguros de que ese LED, si voy a trabajar con 5 voltios, ese LED no debe quemarse. Entonces, ¿qué se acostumbra? Y siempre se dice que el LED siempre va en serie con una resistencia para limitar la corriente de tal manera que el diodo no se queme. En este caso, tenemos que poner una resistencia para limitar la corriente. Entonces, la pregunta es, esa resistencia, ¿cómo lo calculamos? Si aplicamos 5 voltios y ponemos una resistencia y en serie con un LED, pues un voltaje va a caer en el LED, otro voltaje en la resistencia. Pero el voltaje que va a caer en el LED, ¿de cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿O de qué va a depender? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿De qué depende el voltaje en LED? ¿Es 0.2, 0.6, 0.3, 0.7? ¿De cuánto es el voltaje en LED? Depende del color, profesor. Así es. Muy bien, Cancho. Depende del color del LED. Entonces, nosotros no nos vamos a estar acordando todos los colores, ¿no? Sabemos los colores, sí, pero no nos vamos a acordar. Difícilmente vamos a tener en la cabeza para color verde tanto de voltaje, ¿no? Para color rojo tanto de voltaje. No nos vamos a acordar. Entonces, lo único que tenemos que basarnos es una tablita, ¿no? O ir a un manual donde me va a indicar. En el LED rojo cae 1.7 voltios. Pero cuando hablamos del rojo, puede ser el rojo de bajo brillo, que es 1.7 voltios. También un rojo de alto brillo, ¿no? Que es de alta frecuencia y consume baja corriente, que es de 1.9 voltios. Profesor, disculpe, no estaba presentando pantalla. No, nada. Estoy hablando nomás. Después ya le voy a hacer un esquema. ¿Ya? Ok, profe. Luego tenemos el LED naranja y amarillo, 2 voltios. El verde, 2.1 voltios. El blanco brillante, verde brillante y el azul
Azul normal es de 3.4 voltios. En cambio, el azul brillante es de 4.6 voltios. Como ustedes verán, no es un valor fijo. Lo varía, podemos ir de 1.7 voltios hasta 4.6 voltios. Pues va a depender del color del LED. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la resistencia? Creo que ya podemos empezar, ¿eh? Siempre tenemos que tener en mente que ese cálculo es un circuito elemental. Es un circuito básico. Que siempre debemos tener en mente. Voy a tener un voltaje VCC o VDC, voltaje corriente continua, y voy a tener acá un LED. Este es un LED que es un diodo emisor de luz. El negativo de la fuente le voy a conectar al cátodo, el positivo al ánodo. Si yo tengo este LED y mi fuente, suponiendo que es de 5 voltios, no voy a suponer que es de 5 voltios. Si yo conecto tal como está, ¿qué pasa con el LED? ¿Se quema o no se quema? ¿Qué dicen? Se quema. Se quema. Se quema el LED. Se quema el LED porque cuando les habla los voltajes, como máximo era hasta 4.6 voltios. Yo le voy a aplicar 5 voltios al margen sin depender del color. A pesar que el azul brillante soporta 4.6 voltios, se va a quemar. ¿Por qué? Porque estoy aplicando 5 voltios. ¿Por qué acostumbramos? Se acostumbra, y más que costumbre, se debe tener presente que acá debe ir una resistencia. ¿Ok? La resistencia es para limitar la corriente. En otras palabras, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo puedo tener una entrada acá, un voltaje de entrada, que puede ser de un microprocesador, de un microcontrolador, qué sé yo, y lo voy a conectar de frente a un LED. No, debo poner una resistencia y recién va el LED, ¿no? Recién va el LED. Y esto lógicamente sería su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Por aquí va a circular una corriente
Por aquí va a circular una corriente que es la misma que la corriente del LED. Esta corriente máxima del LED me va a dar ¿quién? El LED. En consecuencia, aquí hay un voltaje en el LED. Y este voltaje LED va a depender de quién, del color del LED. En consecuencia, aquí está cayendo una diferencia de potencial o un voltaje en la resistencia, ¿no? De tal manera que este VCC es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el LED. ¿Ok? En otras palabras, este VCC es igual al voltaje en la resistencia que la corriente en el LED multiplicado por la resistencia más el voltaje en el LED. ¿Ok? Y aquí la resistencia R va a ser igual a VCC menos BL sobre la corriente en el LED, ¿no? De esa manera hallamos el valor de la resistencia. El valor de la resistencia que me va a garantizar que realmente ese LED no se va a quemar. Suponiendo que calculando me sale un K, suponiendo que me sale un K, entonces la pregunta es, ¿esta resistencia de preferencia debe ser mayor de un K o menor de un K? Repito, estoy exagerando, voy a suponer que esta resistencia calculando me sale un K. Entonces, en la práctica, la resistencia que debo conectar en serie con el LED debe ser mayor de un K o menor de un K. ¿Qué me dicen? ¿Ah? ¿Me escuchan? Profesor, ¿podría repetir exactamente? Digo, vamos a suponer que yo hallé la resistencia R. ¿Está bien? Pero esa resistencia R me salió un K. Entonces la pregunta es, yo calculé esa resistencia y me salió un K. Pero la pregunta es, para yo garantizar que este LED no se va a quemar, esa resistencia que debo poner debe ser mayor de un K o menor de un K. Mayor, doctor. ¿Ah? Mayor, profesor, mayor. Mayor. Claro, pues, perfecto. Tiene que ser mayor. ¿Por qué mayor? Porque yo estoy calculando esa resistencia con una corriente máxima que va a circular por el LED. Y esto me da el fabricante. Entonces, si la resistencia que voy a calcular es menor de lo que supuestamente me sale teóricamente, entonces indudablemente la corriente va a aumentar. Entonces, el LED que va a pasar se va
se va a quemar, se va a dañar. Al dañarse, ¿qué significa? Se quema. Entonces, esta resistencia de preferencia de ser mayor, bueno, vamos a hacer como lo que siempre se dice en la matemática, mayor o igual. Entonces, lógicamente, a mí me conviene trabajar con una resistencia mayor. De esa manera calculamos, ¿ok? ¿Está claro? De esa manera nosotros calculamos la resistencia que debe ir en serie con el LED. Y lógicamente, este voltaje del LED, ese voltaje LED me da el fabricante y va a depender del color del LED. Ya les he dicho, el rojo es rojo bajo brillo, 1.7 voltios, rojo alto brillo, por ejemplo, 1.9 voltios. El azul brillante, 4.6 voltios. El blanco brillante, el verde, el azul, 3.4 voltios. Entonces, no es un valor fijo, va a depender del color del LED. ¿Está claro? Entonces, teniendo ya claro esto, entonces todos los circuitos que vamos a utilizar, donde vamos a visualizar los niveles lógicos de 0 y 1, se entiende que el 1 es el LED encendido, el 0 apagado, entonces simplemente el LED me está sirviendo como señalización para ver si está prendido o está apagado, que donde me va a indicar o es 1 o es 0. ¿Por qué estoy trabajando con 1 o 0? Porque estoy trabajando con el sistema de numeración binario, ¿ok? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bien, la otra pregunta es lo siguiente. Estamos entrando al laboratorio. La otra pregunta es lo siguiente. Yo estoy trabajando con corriente continua. La intensidad luminosa también está en función de la corriente. Entonces, cada vez que circula más corriente, el LED me da mayor intensidad luminosa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo diría que la intensidad luminosa de un foco, de un LED, va a depender de la cantidad de corriente. Perfecto, eso es cierto. Pero yo me pregunto y digo, pero acá en este esquema me está haciendo Ponce con un nivel de corriente continua. Perfecto, es entendible. Pero yo me pregunto, díganme ustedes, ¿y qué pasa si le pongo corriente alterna? ¿Ah? ¿Qué pasa si le ponemos corriente alterna? ¿Va a trabajar el LED o no va a trabajar el LED? ¿O se daña el LED? ¿O deja de trabajar? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Cuando ustedes tienen un montón de LED en su equipo de sonido, que quieren ser un ecualizador, su ecualizador se prende y se apaga dependiendo de la música, ¿ok? Los LED, las luces. Entonces yo le pregunto a ustedes, esa música, las luces que se prende, dependiendo de la música, si es salsa, balada, qué sé yo, ¿no? ¿La música es alterna o es continua? ¿Ah? ¿Es continua o es alterna? Hablen nomás con toda confianza, no tiene por qué burlarse nadie, simple. ¿Ah? ¿Ah? Alterna. Es alterna, es una señal y toda señal es alterna. Es una, en vez de decir señal, que sí que está variando en función del tiempo, es alterna. ¿Se cuenta? Entonces la pregunta es, ¿el LED trabaja también con alternos, no? Claro que sí. Pero ¿qué sucede un LED si cada vez tenemos el mismo voltaje en amplitud, pero cada vez aumentamos la frecuencia?
¿Cómo varía la intensidad luminosa con la frecuencia? ¿Directamente o inversamente? Si ingresa una señal cada vez de mayor frecuencia, ¿la luz se emprende cada vez más o menos? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Ya ustedes saben que siempre le deben seguir con una resistencia. Acá tengo un voltaje V sub I. Tengo un generador de señales. V sub I. ¿Qué va a pasar acá? Si esta señal tiene una determinada frecuencia, ¿qué va a pasar con el LED? Con la intensidad luminosa. Lambda, intensidad luminosa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la frecuencia cada vez aumenta? De esta señal V sub I. La intensidad luminosa también aumenta. Así es. La otra pregunta es lo siguiente. Yo tengo acá un tomacorriente. Tengo la tensión de la red. Tengo 220 voltios. La red, ¿eso voltaje qué es? ¿Es continuo o es alterno? ¿Qué debe ir ahí? La pregunta es, si yo tengo 220 voltios, la tensión de la red, ¿la frecuencia de la red cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es? 60 Hz. Entonces, yo tengo la tensión de la red y tengo un LED. La pregunta es, ¿yo puedo conectar un LED a la tensión de la red de ser así en vez de ser y con quién?
¿Se puede o no se puede? Es una pregunta que queda para ustedes, ¿no? Bien, voy a salir de acá. Bien, delegado, ¿hay un grupo que exponer? Sí, ingeniero, hoy día le toca exponer al grupo número 5. A ver, que haga su presentación. ¿Qué semana van a hacer? Había un momentito para anotar su nombre, ¿ya? Un momentito. Grupo 5 es, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Vean, compañero René. Angelino no es apellido. Sí, es mi apellido. Ya. Son 4, no ustedes. No, profesor, se han equivocado ahí, creo. Mi nombre no lo han puesto. ¿Cuál es tu apellido? Fernández Castillo. Ah, Fernández Castillo, Cristian. Hernández. Fernández, con F. ¿Con S? Con F, Fernández. Ah, Fernández. Sí, profesor. Está bueno, Hernández. Fernández Castillo. Sí. Ya, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El grupo 5 va a exponer la semana 4, que es el BJT en conmutación. Siguiente diapositiva. En la introducción vamos a explicar el semiconductor construido siempre a base de silicio, el cual se llama transistor de unión bipolar. Este dispositivo tiene 3 terminales, las cuales se llama emisor, base y colector. Observamos que está constituido por material N, material P y material N, o material P, material N o material P. Entonces, hay 2 tipos de transistores, el transistor NPN y el transistor PNP. En la parte izquierda inferior, se observa su símbolo esquemático, donde podemos identificar sus 3 terminales, colector, base, emisor, para una configuración NPN. ¿Cómo la identificamos? Se puede ver un triángulo que puede simular un diodo común. Entonces el emisor está conectado al cátodo
y la base está conectada al ánodo. Así vemos que el emisor es negativo y la base positiva. De aquí viene la razón de ser NPN. Como es un transistor bipolar, significa que hay dos diodos conectados internamente. De igual forma, en el PNP, simulamos un diodo donde el emisor está conectado directamente al ánodo y la base negativa al cátodo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar más a fondo con el transistor. Vamos a observar los parámetros más importantes. Observamos ahora el símbolo electrónico. Entonces distinguimos que a través de la base va a circular una corriente de base. Por el colector va a circular una corriente de colector. Y por el emisor va a circular una corriente de emisor. También podemos identificar dos terminales o dos voltajes importantes en la base positiva y el emisor negativo. Es el voltaje base emisor. Esto significa que existe una diferencia potencial entre la base y el emisor. Anteriormente dije que había un pequeño diodo. Si hay un diodo de silicio, significa que esta diferencia potencial es de 0.7 voltios. Otro dato es que entre el colector y el emisor existe también una diferencia potencial llamada voltaje colector emisor. Estos dos parámetros, junto con la corriente de base y la corriente del colector, me ayudan y puedo determinar que el transistor posee una ganancia. Esta ganancia se llama beta. Beta es la relación entre la corriente de colector con la corriente de base. Esto me determina la característica de funcionamiento del transistor. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, si me voy a su curva característica, ya, en la curva característica, siempre voy a identificar dos interceptos. Estos interceptos me van a determinar su curva característica. En medio de esta curva va a existir la corriente de base en la intersección X, que es VCC o también voltaje colector emisor máximo. Y en la intersección del eje Y puedo identificar la corriente de saturación o corriente de colector máximo. Estos dos me generan una línea que se llama corriente de carga y la corriente de base me va a determinar su punto de operación. Esta corriente de base es la que está relacionado con la corriente de colector. Y a esto es lo que le llama la ganancia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar más de la ganancia, que también es conocida como factor de amplificación. Si despejamos la división entre las corrientes, esto implica que la corriente de colector es beta veces la corriente base. Y otro factor importante es el factor de desempeño alfa, el cual es aproximadamente 1 y está definido como la relación entre corriente de colector y la corriente del emisor. Entonces, cuando se despeja como lo dijimos arriba, esto no quiere decir que la corriente de colector se vea amplificada en proporción a la corriente del emisor, ya que el alfa, como dijimos antes, es aproximadamente 1. Así que eso nos resultaría que la corriente de colector y la corriente del emisor son semejantes, no iguales. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. ¿Cuál es tu apellido? Aramburu Benavente. Bien. Continuando con la exposición, Morales, hablaré sobre la lógica de diodo, como también BJT en conmutación. Bueno, el diodo. Un diodo semiconductor está constituido por dos tipos de material, llamados tipo P y tipo N, que se ponen en contacto entre sí. Y el punto de contacto entre el material P y el N es denominado unión PN. Este componente tiene dos estados de funcionamiento. En el primer caso, si el voltaje de ánodo a cátodo es negativo, se dice que el diodo se encuentra inversamente polarizado.
y la corriente que fluye por este tiende a cero, actuando así como un switch abierto. En el segundo caso, es que si el voltaje de ánodo a cátodo tiende a 0.7 aprox, se dice que el diodo se encuentra directamente polarizado. Lógica de diodo. Bueno, la acción del diodo es explotada, ¿no?, para realizar operaciones lógicas. Ahora consideremos un sistema lógico con una alimentación de 5 voltios. Las características que se muestran en la tabla. Observamos que dentro del intervalo de 5 voltios, los voltajes están divididos en dos intervalos, bajo y alto, con un margen de ruido de 1 voltio entre ellos, donde el voltaje en el intervalo bajo es considerado un cero lógico, que es de 0 a 2 voltios, y en el intervalo alto de 3 a 5 es considerado un 1 lógico. Siguiente diapositiva. Bueno, con las características dadas podemos poner un ejemplo, ¿no?, en la construcción de una compuerta AND con diodos. ¿Cómo se observa en la imagen A? Bueno, en este circuito, supongamos que ambas entradas X e Y se encuentran conectadas a fuentes de voltaje alto, de 4 voltios aprox. De manera que voltaje en X, voltaje en Y, son ambos de 4 voltios, como se observa en la imagen B. Por lo que ambos diodos se encuentran polarizados directamente. Ahora supongamos que el voltaje en X decae 1 voltio, como se muestra en la imagen C. De este modo el diodo de 2 se polariza inversamente, por lo que una entrada baja y otra alta genera una salida baja. Estas operaciones funcionales las podemos analizar de forma similar, ¿no?, y resumirlas en un cuadro. Vamos a hacer la imagen D, ¿no?, ya que analizamos en bajo y alto, nos da un bajo, como también podemos analizar un bajo, bajo, un bajo, y un alto, alto, una salida alta. Y también lo podemos representar, ¿no?, en lógica binaria, como se muestra en la imagen E, la tabla de verdad. Siguiente diapositiva. Luego tenemos otro ejemplo con puertas AND, también un circuito. En la figura A se ilustra un circuito lógico con dos compuertas AND conectadas juntas. En la imagen B se muestra un circuito eléctrico equivalente con valores de entrada. Se aprecia que el diodo 3 de 3 permite que la salida Z de la primera compuerta AND permanezca a nivel alto, mientras que en la salida C de la segunda compuerta AND se empuja, ¿no?, a un nivel bajo por la entrada de B. Es el diodo 4. Siguiente diapositiva. Bueno, mi compañero hizo una introducción, ¿no?, del BJT. Ahora les explicaré sobre el BJT, pero en este caso en conmutación. Cuando el BJT actúa en conmutación, se emplea 2 de los 3 estados que posee: el estado de alteración y el estado de corte, más no el estado activo. También en el diseño, ¿no?, se puede emplear una ecuación de diseño para hallar los estados de conmutación. Básicamente es hallar la resistencia de base, la cual la intensidad de colector es igual a voltaje VSC entre la resistencia L de carga. La intensidad de base sería 5 veces la intensidad de colector sobre el beta. Y aquí tendríamos la resistencia de base, ¿no?, que sea menor o igual que voltaje entrada, que es voltaje para activar el voltaje de base, ¿no?, menos el voltaje base emisor sobre la intensidad de base. Siguiente diapositiva.
Bueno, el modo de corte y el modo de exploración. El modo de corte, en este modo, tanto la unión de colector a base como la unión de base emisor tienen polarización inversa. Esto a su vez no permite que la corriente fluya, ¿no?, desde el colector a emisor. En este modo el dispositivo está completamente apagado, ya que la corriente que circula por el dispositivo es prácticamente cero, ¿no? Y el modo de exploración. En este modo de operación, tanto la base emisor como las uniones de colector base están polarizados directamente. En este caso la corriente fluye del colector emisor. Y este modo el dispositivo está completamente encendido, ¿no? Con un equivalente de switch cerrado. Siguiente diapositiva. Ahora explicaré unos ejemplos, ¿no? Cuando el transistor actúa como interruptor, es decir, como conmutación. En conmutación. Tenemos un transistor para cambiar el LED. Bien, cuando el interruptor en el terminal de base está abierto, no fluye corriente a través de la base, por lo que el transistor está en estado de corte. Por tanto, actúa como un circuito abierto y el LED está apagado. Cuando el interruptor está cerrado, hay una corriente de base, ¿no? Y comienza a fluir, activando, ¿no? Y llegando al estado de saturación hasta que el LED se encienda. Y bueno, la siguiente diapositiva. Ahora el transistor para operar un relé y un motor. Bueno, la entrada aplicada en la base hace que el transistor pase a la región de saturación, ¿no? Lo que resulta un switch cerrado, ¿no? Un cortocircuito de saturación. Así que la bobina de relé se energiza y los contactos de relevador funcionan, es decir, pasa de un normalmente cerrado a un abierto. Y las cargas inductivas, particularmente, ¿no?, en los motores o inductores, se tiene que eliminar, ¿no?, la repentina energía que puede mantener un alto potencial en la bobina. Para eso se usa un diodo en paralelo de protección al circuito. Bueno, eso es tanto para un relé como para un motor, ¿no? Que un motor es prácticamente una bobina, ¿no? En este caso resistencia también. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero. Buenas noches. Hoy vamos a seguir ¿Tu con el apellido? inversor ¿Cuál es tu lógico. apellido? Angelino, profesor. Ok. Bueno, vamos a ver el inversor lógico, también llamado puerta NOT. Bueno, en la lógica digital, un inversor es una función booleana que implementa una negación lógica. Abajo se puede ver su símbolo, ¿no?, que es un triángulo seguido por un círculo. Ahí se ve A y Q, ¿no?, donde A es la señal de entrada y Q es la señal de salida. En la expresión booleana sería la siguiente, ¿no? Q va a ser igual a A, pero A debe tener una raya encima, que significa la negación lógica, ¿no? Después, la tabla de verdad es muy sencilla de realizar, ¿no?, ya que sería nada más lo contrario, ¿no?, del estado A. Si A es 0, en Q la salida debe ser 1, y viceversa, ¿no? Si A es 1, la salida debe ser igual a 0. Siguiente. Bueno, para analizar circuitos lógicos complejos es útil bosquejar un diagrama en función del tiempo, en donde se muestre simultáneamente los niveles de señal de entrada y la señal de salida de un circuito. Como se ve, la señal A es la señal de entrada y Q la señal de salida. En este caso, el estado 0 va a estar representado con 0 voltios y el estado 1 va a estar representado con un voltaje continuo versus CC. Bueno, cabe destacar que no necesariamente el estado 0 debe estar representado con 0 voltios. Eso, también existen niveles lógicos, donde el estado 0 puede estar representado por un rango de voltaje. Pero eso lo va a ver más adelante
mi compañero. Bueno, en el tiempo T1, la entrada A tendrá 0 voltios, ¿no? Que es representado con 0, estado 0. Por lo tanto, la salida, que es Q, va a tener lo contrario, ¿no? Que es un voltaje, un estado 1 con un voltaje V sub C, ¿no? Siguiente, ¿no? En el tiempo T sub 2, la señal de entrada cambia a un estado 1, ¿no? Que es un voltaje V sub C. Sí. Por lo tanto, la señal de salida va a tener un estado 0, ¿no? Que es representado con 0 voltios, ¿no? Y así sucesivamente para los siguientes tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cómo implementar un inversor lógico eléctricamente y también con dispositivos electrónicos. Bueno, primero vamos a ver lo eléctrico, ¿no? Que es lo más sencillo. Para esto es necesario nada más una fuente, un interruptor y un foco. En la imagen de la izquierda se ve que el interruptor está abierto, ¿no? Y eso representa un estado 0. Por lo tanto, le va a llegar voltaje al foco y se va a prender. El foco es la señal de salida, ¿no? Y como está prendido, va a representar un estado 1, ¿no? En cambio, cuando el interruptor está cerrado, eso representa que la señal de entrada A está en un estado 1. Por lo tanto, no le va a llegar nada, no le va a llegar voltaje, ¿no? Al foco. Y se va a apagar. Y esto representa que Q, la salida, va a tener un estado 0. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la implementación electrónica. Aquí hay varios métodos para implementar un inversor lógico. Ahora vamos a ver primero el inversor NPN con lógica de resistencia transistor. Para esto es necesario un transistor y resistencias, ¿no? Resistencia de base RB, resistencia colector RCC. En la imagen de la izquierda se ve, ¿no? Que la señal de A es la señal de entrada y Q es la señal de salida. Ahora, en la señal de entrada, no le pongamos voltaje, ¿no? Y que no tenga voltaje representa que ya está en un estado 0. Por lo tanto, no va a existir una corriente de base, ¿no? Y el circuito no va a operar, ¿no? No, el transistor no va a operar. Por lo tanto, el voltaje Q va a ser igual al voltaje V sub C. Entonces, la salida va a tener un estado 1, ¿no? Ya que le llega voltaje. En cambio, en la imagen de la derecha, cuando el estado A tiene 1, es decir, que le llega un voltaje a V sub A. Por lo tanto, va a existir corriente de base. Esa corriente de base va a ser diferente de 0. Y el transistor va a operar, ¿no? En este caso es importante decir que el transistor va a operar, pero en saturación. Es decir, que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Y por lo tanto, también va a existir una corriente de colector y una corriente de emisor. Bueno, y sin embargo, vemos que el emisor está conectado a tierra, ¿no? Por lo tanto, el voltaje Q va a ser igual a 0 voltios. Ese 0 voltios representa un estado 0, ¿no? Y con ese circuito se puede implementar, ¿no? Alineación lógica, ¿no? Con un transistor y una resistencia y una serie de resistencias. Cabe destacar que estas resistencias deben ser diseñadas o calculadas para que el transistor funcione en saturación. Siguiente, profesor. Siguiente. Bueno, como ya les dije, ¿no? También existen otros métodos de implementar un inversor lógico, ¿no? Por ejemplo, el inversor CMOS estático, donde necesitamos 2 CMOS. O inversor NPN, con lógica transistor a transistor, donde se necesita dos transistores. Bueno, alternativamente, los inversores pueden construirse usando 2 transistores complementarios, con una configuración CMOS estático. Esta configuración reduce en gran medida el consumo de energía, ya que en ambos estados lógicos, uno de los transistores siempre está apagado, lo que reduce el consumo de energía. Y en Internet existen muchos más inversores lógicos, ¿no? Usando dispositivos electrónicos. Siguiente, por favor. Bueno, circuitos integrados. Existen inversores hexadecimales. ¿Qué es un inversor hexadecimal, no? Veamos su nombre, ¿no? Hexa.
Ese significa 6. Este que contiene 6 inversores. Y bueno, veamos la imagen de la derecha. Ahí se muestran 6 inversores, ¿no? Ya. Pero cada inversor necesita un pin de entrada, un pin para que entre la señal de entrada y un pin de salida, ¿no? Para que salga la señal de salida. Por lo tanto, necesitaríamos, ¿qué cosa? Necesitaríamos 12 pines, ¿no? Y además de ello, necesitaríamos un pin para voltaje de entrada y un pin para voltaje de referencia, ¿no? Que normalmente es tierra. Y bueno, aquí en la imagen de derecha se puede ver un integrado hexadecimal, ¿no? Bueno, y también existen otros circuitos integrados de la serie 74. Por ejemplo, el 74LS04 con salida invertida, el 74LS05 con salida invertida y con salida de colector abierto, el 74LS14 con salida invertida y entradas switch trigger. También existen los circuitos integrados de la serie 4000, que tiene 2 puertos NOR con 3 entradas más un inversor. 4007, 2 pares de MOS y más un inversor. Bueno, en este caso, 4572, 2 inversores más una compuerta NAND y una compuerta NOR. Y 40106, 6 inversores switch trigger. Como se ve, los inversores existen una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Y también en circuitos integrados. Bueno, con eso concluye mi exposición. De hoy pasa a mi siguiente compañero. ¿Cuál es tu apellido? Angelino, profesor. Angelino. No. Sí, ¿Tu apellido cuál es? mi apellido es Angelino. En antes no has puesto, ¿no? ¿El otro? Profesor, en antes yo expuse, Escalante expuso antes de él. Ya. ¿Quién va a exponer ahora? Yo, profesor. Bien, a continuación presentaré lo que es las puertas lógicas, ¿no? Las principales puertas lógicas implementadas en electrónica digital, ¿no? Son el LAN, el OR, el NON y el NOR, ¿no? Que a continuación lo detallaré. Siguiente, por favor. Bien, la puerta ANC, ¿no? La puerta ANC es una de las puertas básicas, ¿no? Que pueden combinarse para construir todas las funciones lógicas, ¿no? Una puerta ANC puede tener, en este caso, 2 o más entradas y realizar la operación que se conoce como la multiplicación lógica, ¿no? Las entradas se sitúan en la parte de izquierda, ¿no? Y la salida en la parte derecha, ¿no? Tal como se puede observar en la imagen, ¿no? Asimismo, se puede observar que esta compuerta tiene 2 entradas, pero puede tener más de 2 entradas, ¿no? Pero siempre va a tener una única salida, ¿no? Y en este caso la operación que se realiza, en este caso es en la salida es una multiplicación booleana, ¿no? Que en este caso vendría a ser lo mismo que una multiplicación binaria. ¿Cuál es en este caso su funcionamiento, no? Tenemos 4 casos, ¿no? Ya que en este caso estamos utilizando solamente 2 entradas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un 0 y un 0 representados con bajo, ¿no? En la lógica positiva, ¿no? Y nos da como resultado un bajo no representado por 0, ¿no? Ya que se está utilizando la multiplicación booleana, ¿no? De igual forma, el segundo caso, no tenemos un bajo representado con un 0 y un alto con un 1, ¿no? Haciendo la multiplicación binaria, no booleana en este caso, obtendríamos un 0, ¿no? La salida. Y así, consiguientemente, para los siguientes casos, ¿no? Donde se puede observar que solamente para un caso, ¿no? Nos da un resultado alto, ¿no? Que es para el caso donde ambos están con 1, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la operación lógica de una puerta puede expresarse mediante una tabla de verdad, ¿no? En la que se enumeran todas las combinaciones de entrada con las correspondientes salidas, ¿no? Por lo anterior visto, ¿no? En las figuras, ¿no? Se puede llevar una tabla de verdad, donde el resultado Z vendría a ser la multiplicación booleana de A por B, ¿no? Y ahí se puede observar los diferentes casos, ¿no? que se han dado. Asimismo, en la imagen de la derecha podemos observar su símbolo en electrónica, ¿no? Siguiente, por favor. En cómo podemos obtener una compuerta AND a partir de 2 transistores, ¿no? Se hace la siguiente configuración, como se observa en la imagen, donde tenemos 2 entradas A y B, que representarían en este caso las bases, ¿no? De los transistores, ¿no?
y un voltaje VCC de 6 voltios, ¿no? ¿Cómo opera esto, no? Si nosotros aplicáramos un voltaje de 0 voltios, en este caso representado por tierra, ¿no? Tanto en A y B, los transistores en este caso estarían en corte, ¿no? En corte, no dejando pasar el voltaje de 6 voltios, y en la salida obtendríamos, en este caso, un voltaje de 0 voltios, ¿no? Si aplicáramos, en este caso, un voltaje de 6 voltios y 6 voltios tanto a la entrada A como a la entrada B, ¿no? Los transistores, en este caso, funcionarían como en saturación, ¿no? Entonces, se cerraría el circuito, ¿no? Tanto para el primero como para el segundo, dejando pasar el voltaje de 6 voltios, ¿no? Y por lo tanto, tendríamos en la salida 6 voltios, ¿no? Tal como se puede observar en esa tabla, ¿no? De verdad, ¿no? La parte derecha. Tenemos 4 casos, básicamente. Y esa resistencia que se observa en la parte de abajo, de 4.7 kilowatts, no, hay un error. Bueno, una resistencia es obviamente para evitar el cortocircuito, ¿no? Ya que la tierra representa 0 y en este caso el voltaje es de 6 voltios, ¿no? Y se coloca esa resistencia justamente para evitar un corto ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la compuerta OR, ¿no? La compuerta OR en este caso puede tener 2 o más entradas y realizar la operación que se conoce como una suma lógica. Esta suma está representada por una suma booleana, ¿no? Que es diferente a la de una suma binaria. ¿Cuál es su funcionamiento? No, una puerta OR genera un nivel alto a la salida cuando cualquiera de sus entradas está a un nivel alto. La salida se pone a nivel bajo solo cuando todas las entradas están a nivel bajo, ¿no? Por tanto, podemos deducir que el propósito de una puerta OR es determinar cuándo una o más de sus entradas están a un nivel alto y generar una salida a nivel alto, ¿no? Que indica esta condición. Esto se entenderá mejor en la imagen, ¿no? Tenemos un bajo, que es representado por 0 en lógica positiva, ¿no? Y un bajo, ¿no? También como entradas, ¿no? Al aplicar la suma booleana, ¿no? Obtenemos un bajo, ¿no? Que es representado por 0, ¿no? Igualmente, ¿no? Para el último caso, ¿no? Que es un alto que es representado por 1, ¿no? Al aplicar la suma booleana, tendríamos como resultado un alto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos la tabla de verdad, ¿no? Que se deduce básicamente de lo anterior, ¿no? Y también podemos observar ahí una pequeña figura, ¿no? Un esquema, ¿no? De la simbología en electrónica, ¿no? Que representa esta puerta OR. Asimismo, también se observa la suma booleana, ¿no? Que es obviamente distinta a la de una suma binaria, ya que en este caso no existe el acarreo, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Asimismo, ¿no? Una puerta OR puede ser, en este caso, implementada con 3 entradas, ¿no? Con 4 entradas, ¿no? Como se puede observar en la imagen inferior. Lo único que resultaría en este caso es que se sumarían todas las entradas que coloquemos, ¿no? En la parte principal. Siguiente, por favor. Bien, de igual forma también se puede obtener una puerta OR, ¿no? A partir de 2 transistores, ¿no? Teniendo como entradas A y B, que es por base, y a partir de una fuente, ¿no? Que puede ser de 5 o de 6 voltios, ¿no? Es representado por 1, ¿no? En digitales. No hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Si aplicáramos voltaje de 0 voltios a A y a B, ¿no? Los transistores estarían en corte, ¿no? Y por lo tanto obtendríamos en la salida un voltaje de 0 voltios, ¿no? Y si aplicáramos en este caso un voltaje de 0 voltios en la parte A, y un voltaje de 6 voltios en la parte B, o un 0 o un 1 en digital, en este caso el primer transistor estaría en corte y el segundo deja pasar, ¿no? Libremente ese voltaje de 6 voltios, ¿no? Por lo tanto, la salida tendríamos 6 voltios. Y así sucesivamente con los demás casos. Y la parte inferior de esa resistencia, como ya mencioné, se coloca para evitar un corto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la puerta NAND, ¿no? La puerta NAND es un elemento lógico popular, ¿no? Debido a que se puede utilizar como una puerta universal, ¿no? Es decir, la puerta NAND se puede combinar para implementar las operaciones de las puertas AND, OR y del inversor también, ¿no? Su representación está en la primera imagen que se puede observar, ¿no? Y su funcionamiento es el siguiente, ¿no? Básicamente es como una puerta AND, solamente que al final es negado, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un bajo
representado en 0 y un bajo representado en 0 las entradas, no obtendríamos en la salida un bajo, ¿no? Pero como en este caso es una negación de ese resultado, no tendríamos un alto, ¿no? Y así sucesivamente para los demás casos, ¿no? Esa es la representación de un AND, ¿no? Que es básicamente un AND negado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿En cuál es el modo de operación, no? Si pusiéramos 2, 3 o 4 entradas, ¿no? Lo único que se haría es, en este caso, multiplicar, ¿no? Es A por B, una multiplicación booleana, ¿no? Obviamente, y en este caso negar, ¿no? Ese resultado, ¿no? Y eso es llevado a la tabla de verdad que se puede observar en la imagen de la derecha. Asimismo, ¿no? Una representación NAND también puede representarse como una negativa OR, ¿no? Es su equivalente, ¿no? Y su simbología en electrónica se observa en la parte de la derecha. Siguiente, por favor. Es muy importante precisar que básicamente las compuertas, ¿no? Se obtienen mayormente por la configuración de dos transistores, ¿no? Como ya vimos anteriormente, ¿no? La AND, la OR, y no es la excepción la compuerta NAND, ¿no? Que también se obtiene a partir de dos transistores, ¿no? En este caso, mediante la siguiente configuración que se observa en la imagen, ¿no? Tenemos dos entradas A y B. No hay una salida que se observa en la parte, en este caso superior, ¿no? Si aplicáramos, en este caso, un voltaje de 0, tanto A como B, los transistores estarían en corte, ¿no? Y obtendríamos en la salida, en este caso, 6 voltios, ¿no? Debido a que no hay una corriente, en este caso, de colector, ¿no? Y si aplicáramos, en este caso, un voltaje de 6 voltios a ambas, ¿no? Los transistores, en este caso, se cerrarían, ¿no? O estarían en saturación, y en este caso la salida sería de 0, ¿no? Voltios. Gente, por favor. Bien, y por último tenemos, en este caso, la puerta NOR, ¿no? Que es básicamente una contracción del NOC OR e implica una función OR con salida negada, ¿no? Puerta NOR genera una salida a nivel bajo cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto, ¿no? Solo cuando todas sus entradas están a nivel bajo, la única salida podrá ser de nivel alto, ¿no? La representación es la siguiente, ¿no? X igual a A más B, o sea que es una suma booleana de manera negada, ¿no? Si tuviéramos un bajo de 0 y un bajo de 0, ¿no? Aplicando la suma booleana, ¿no? Que es un OR, obtendríamos en este caso un 0, ¿no? O un bajo, pero como está negado, tendríamos un alto, ¿no? Y así sucesivamente aplicaríamos para las demás configuraciones, ¿no? Que son llevadas a una tabla de verdad, como se muestra en esa pequeña tabla, ¿no? De la parte de la derecha. Siguiente, por favor. Bien, y de igual forma también podemos obtener una compuerta NOR a partir de dos transistores mediante la configuración que se muestra en pantalla, ¿no? Si aplicáramos un voltaje de 0 voltios tanto para la entrada A como para la entrada B, ¿no? Obviamente habría una corriente de base de 0, ¿no? Por lo tanto, los transistores estarían en este caso en corte, ¿no? Y obtendríamos en la salida un voltaje de 6 voltios, ¿no? De igual forma, ¿no? Si aplicáramos en este caso dos voltajes de 6 voltios o uno en digital, ¿no? En este caso, ¿no? Los transistores en este caso estarían en saturación, no dejarían pasar en este caso ese voltaje y obtendríamos una salida de 0 voltios, ¿no? O una tierra en este caso, como se observa en la imagen. Bien, siguiente. Bien, ahora doy paso a mi compañero. Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Fernández Castillo, profesor. No se olvide firmar su asistencia. No se olviden de registrar su asistencia. Profesor, ¿podría continuar? Adelante. Gracias. Bueno, la última parte ya es hablar acerca de transistor no bipolar en conmutación, un poco de las cargas y también de los tiempos. Entonces, bueno,
Ya hemos visto acerca de los transistores que son como dispositivos activos que van a realizar ya sea conmutación o amplificación. Entonces, estas dos operaciones no son fundamentalmente diferentes. En ambos casos, una corriente, ya sea relativamente pequeña o relativamente grande, que va a fluir a través del dispositivo, va a estar regulada por una señal pequeña de amplitud o también de baja potencia aplicada, ya sea a una terminal de entrada. Pero esos términos de interruptor y también amplificador nos van a como que ayudar a transmitir, ya sea de manera un poco más concisa, esas diferencias que se van a derivar ya sea de la forma en que se usa un transistor y también del diseñador, de cómo quiere diseñar el circuito. Entonces, ¿cuál es el propósito de un interruptor? El propósito de un interruptor en sí, bueno, en sí los sistemas electrónicos a menudo van a ser responsables de, ya sea controlar motores, solenoides, calentadores y otros tipos de equipos que tienen mucha potencia, que tienen alta potencia. Entonces lo que se controla se va a denominar la carga, y por esta controlación de controlado, por controlar algo, se refiere a simplemente encender y apagar. Entonces, el propósito de la electrónica en sí es como que suministrar esta energía a la carga y quitar esta energía de la carga de acuerdo con los comandos generados, por ejemplo, en un circuito comparador con una colección de puertas lógicas interconectadas o un operador humano también. Bueno, hoy en día los comandos que van a controlar un interruptor electrónico con frecuencia van a provenir de un microcontrolador. Por ejemplo, un sistema electromecánico puede constar de varios motores de corriente continua que deben arrancarse y también detenerse, obviamente, individualmente, y esta secuencia se cambia según estas condiciones ambientales, como ya se pueden usar como los sensores. Entonces, esas instrucciones ejecutadas, ya sea por un microcontrolador, van a monitorear sensores, implementar la secuencia requerida y también van a generar esas señales digitales que van a estar destinadas a cada motor. Y una señal, ya sea lógica alta, indica que el motor debe estar girando, y obviamente la señal lógica baja va a indicar que el motor se debe detener. Bueno, en este caso de los microcontroladores, no podemos usar el microcontrolador, por ejemplo, para controlar directamente los motores, porque esas señales van a estar generadas por los microprocesadores en sí y otros tipos de circuitos que ya saben integrar, que son estos circuitos integrados digitales. No pueden suministrar estas grandes cantidades de corriente que son muy necesarias para impulsar esas cargas de alta potencia. Entonces, estos transistores directos pueden suministrar grandes cantidades de corriente. Por lo tanto, si vamos a insertar ya sea esos interruptores BJT entre el microcontrolador y los motores, podemos tener un método efectivo para controlar estas cargas de alta potencia, mediante ya sea señales de baja potencia o también de alta potencia. Entonces, hablando acerca del corte de saturación que ya mi compañero habló en la parte del comienzo, cuando usamos un BJT como interruptor, ya sea bajo de un interruptor básico del lado bajo, el objetivo es apagar la carga evitando este flujo de corriente y encender la carga permitiendo que la corriente fluya libremente, ya sea desde el voltaje del suministro, a través de la carga, después del colector y también del emisor del BJT y también a tierra. Entonces, prevenir es bastante fácil. Una señal de control lógica baja no va a polarizar hacia adelante esta unión de la base con el emisor, y por lo tanto el transistor estará en corto. Entonces, en sí, este circuito de conmutación, el objetivo no es que va a proporcionar cambios proporcionales de la corriente de salida, más bien simplemente vamos a querer llevar el transistor a la conducción total. Por lo tanto, un interruptor BJT va a cambiar entre el modo de corte y el modo de saturación. No se va a limitar el voltaje de entrada o la corriente de entrada en un intento de mantener el transistor en un modo activo directo. Luego tenemos también los tiempos de conmutación de transistores. Bueno, para tiempos de conmutación de transistores, la velocidad de conmutación del dispositivo puede ser una cantidad importante. Tenemos acá el circuito en este caso. Por ejemplo, cuando se aplica la corriente de entrada base el transistor no se enciende inmediatamente. Al igual que esta respuesta de frecuencia, los tiempos de conmutación del transistor van a ser afectados, ya sea por la capacitancia de esta unión o el tiempo también de tránsito de los electrones a través de las uniones. Entonces,
para hablar acerca del tiempo. El tiempo entre la aplicación del pulso de entrada y el comienzo del flujo de corriente del colector se va a denominar el tiempo de retardo. Y acá también podemos observar esta parte acerca del tiempo de retardo. Y es así que incluso cuando el transistor va a comenzar a encenderse, va a transcurrir un tiempo finito antes de que esta corriente, ya sea del colector, alcance su nivel máximo. Esto se va a conocer como el tiempo de subida, que tenemos acá T sub R. Y el tiempo de subida se va a especificar como ese tiempo que va a requerir para que esta corriente de colector, para pasar de, ya sea, por ejemplo, de un 10% a otro 90%, que sería su nivel como que máximo, como vemos acá en esta ilustración. Entonces, en sí, cuando se apaga esta corriente de entrada, ya sea la corriente de colector, no vuelve a cero hasta después de un tiempo de apagado, que también podemos ver acá, y también se da como que el tiempo off, que es el tiempo de apagado, que también está compuesto por un tiempo de almacenamiento, que es T sub S, y también un tiempo de caída, que es T sub F, como vemos acá en esta parte. Bueno, este tiempo de caída se especifica ya sea con ese tiempo necesario para que esa corriente de colector pase del 90% al 10%, que de su nivel máximo a también un nivel mínimo. Entonces, el tipo de almacenamiento es el resultado de que estos portadores de carga quedan atrapados en esa región de agotamiento cuando se invierte la polaridad de la unión. También cuando un transistor está como que saturado, estas conexiones de estas uniones colector base y emisor base están polarizadas directamente en el momento de la desconexión. Ambas uniones tienen como que una polarización inversa, y antes que esta corriente del colector va a comenzar a caer, estos portadores de carga ya almacenados deben retirarse o también recombinarse con portadores de carga de tipo opuesto. Luego también hablamos acerca del transistor como conmutador. En esta parte también, por ejemplo, en Proteus, eso fue también de un video muy ilustrativo. Y nos hablan acerca de que tenemos nuestra batería, nuestro diodo, el switch, tenemos la resistencia, nuestro VJT, nuestro relay, también por supuesto como un ejemplo para si está apagado o encendidos con el lámpara. Entonces, cuando no tenemos el switch como presionado, esta batería de 12 voltios se va a pasar la corriente y todo, pero al final va a llegar a un punto donde se va a quedar acá, y como que se conduce el colector con el emisor, va a seguir a tierra, que es como si fuera lo mismo, y no va a haber ese sentido que nosotros queremos. Sin embargo, cuando presionamos ese switch, ahí se va a generar como que, gracias a esta resistencia, ese poco de voltaje que nos va a ayudar para que al final en este relé se dé y finalmente también se dé el encendido, que es lo que en este caso es el transistor en conmutación, como un interruptor. Luego también tenemos esta imagen acerca en este caso de un VJT con un LED y también con resistencias, y también un switch, donde acá vemos como la parte más física de lo que se da acerca del VJT, el LED y la resistencia, y acá como con una forma gráfica, que es lo que normalmente nosotros vemos y estudiamos. Y es así como se da en esta parte, ya sea esta parte acerca es lo que en sí vemos acá del gráfico. Y podemos ver las resistencias, nuestro LED, y vemos acá en esta parte que es como que la conexión en este caso. Y si vemos esta conexión, está en el protoboard, pero en una parte donde no se va a ver esta conexión. Es por eso que el LED también está apagado. En cambio, cuando vemos que en sí esta conexión se va a poner acá, en sí se va a generar una conexión entre todos, y así para poder generar lo que se quiere, que es que el LED se prenda. Y es así como el VJT puede funcionar como un switch, que es como un interruptor en sí. El VJT trabaja como un interruptor. ¿Y qué podemos esperar de todo lo que hemos visto durante esta presentación? Bueno, en sí, los interruptores transistores se pueden usar para cambiar y controlar ya sea lámparas, relés o también incluso motores. Y cuando se utiliza el transistor bipolar como interruptor, debe ser totalmente apagado o totalmente encendido. También se dice que los transistores que están completamente encendidos están en su región de saturación, y se dice que los transistores que están completamente apagados están en su región de corte. Cuando se utiliza el transistor como interruptor, una pequeña corriente de base va a controlar una corriente de carga de colector mucho mayor, y cuando se utilizan transistores para conmutar cargas inductivas, como relés y solenoides, se utiliza un diodo volante.
Eso sería todo por la parte del grupo 5, profesor. Muchas gracias. Apellido es Romero Romero. Ávila. Ujú. Ok. Bien, tenemos como experimento comprobar las compuertas lógicas y otros circuitos integrados, pero básicamente las compuertas lógicas. Implementar y verificar la tabla lógica de los circuitos poniendo a la salida en serie una resistencia de 220 ohmios o menor de 500 ohmios. Pueden trabajar también con 47, 100, ¿no? Pero de preferencia menor de 500 ohmios. No, que están en serie con LED. Por ejemplo, acá tenemos una compuerta OR. La salida de este OR viene una resistencia de 220 ohmios en serie con un LED. Se entiende que esta compuerta, ustedes van a verificar, por ejemplo, esa es 7432, se entiende que internamente tiene 4 compuertas OR. Entonces, ustedes van sus dos entradas son A y B. ¿No? Sus dos entradas son A y B. Entonces, se tiene que tenemos dos entradas.
Y esta es la salida, vamos a llamarle F. Cuando vale 0, 0, en un OR la salida es 0. Basta que haya un 1 a la entrada, la salida no vota 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros vamos a variar aquí. Si A y B vale 0, 0, estos dos switches están abiertos. Entonces la salida es 0. Se le debe estar apagado. Si A vale 0, perdón, B vale 0, A1, este switch se cierra, este switch está abierto, acá no hay entrada, pero este 1 de acá cierra este switch y viene el 1 de acá del positivo de estas 5 voltios. Se entiende que le debe prenderse. Y así solamente tenemos que comprobar esta tabla, implementando este circuito.
Ese es un caso. Le van a implementar eso, van a comprobar. Luego tenemos otro caso. Es una compuerta AND. De igual manera van a hacer su tabla lógica. Tenemos dos variables, A y B. La explicación que le han dado sus compañeros, la salida A es A por B. ¿Por qué? Porque este es un AND. La salida de acá es A por B, ¿no? A por B. Es el producto de A por B. Entonces van a hacer su tabla lógica, van a dar valores a 0, A y a B, hacer las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero como le vuelvo a repetir una vez más, si nosotros tenemos una fuente de alimentación, por decir, de más, menos 5 voltios, entonces, ¿qué sucede acá? Queremos el 1 lógico, el positivo de esta fuente, ese dicho, es el 1 lógico. En cambio, el negativo de esta fuente es su 0 lógico. A esto se llama, les he dicho, la lógica positiva. También hay lógica negativa. La lógica negativa, ¿qué significa? Que el positivo es el 0 y el negativo es el 1. Entonces, nosotros estamos trabajando acá con la lógica positiva. ¿Ok? Entonces, de acá, por eso tiene 5 voltios, B1, 5 voltios, el positivo de la fuente 5 voltios y el negativo. El negativo es tierra. Ahí está su tierra. Es 0. El positivo es 1. Entonces, variando estos conmutadores, ustedes ven este switch, en un momento tal como está conectado a, ahora sí. Tal como está este acá, esta entrada acá, tal como está, este está conectado a tierra, está entrando el 0 lógico. ¿Te das cuenta? Pero tal como está B con el puente J2, está conectado al positivo, está entrando 1. En cambio, en A, este punto acá, si este conmutador lo pongo acá, está llegando al positivo, va a entrar 1. Entonces acá tengo un switch que va a conmutar para ceros, que es tierra o el negativo, para el 1 lógico, que es el positivo de la fuente. De igual manera, acá el otro, A y B. Y vamos a ver a la salida qué sucede. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto de voltaje me bota? ¿Me das cuenta? Te voy a llenar una tablita con este acá también. Aquí tenemos las diferentes compuertas lógicas. El AND, el NAND, el OR exclusivo, el NOR y el inversor. Este chip, por ejemplo, ¿de cuántas patitas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 patitas.
Pero este chip internamente me está representando 4 compuertas AND, 4 compuertas AND, y cada compuerta tiene 2 entradas. ¿Se da cuenta? Entonces, también es importante que ustedes sepan que en el chip solamente tiene un tipo de compuertas. Raras veces vas a encontrar un chip de diferentes compuertas. Cuando digo diferentes compuertas, yo, por ejemplo, acá tengo AND de 2 entradas, pero puedo tener AND de 3 entradas. No son lo mismo, porque uno es de 2 y otro es de 3. En un chip existe el mismo tipo de compuerta. En este caso tiene 4 AND de 2 entradas. Otro chip tendrá 3 AND, por ejemplo, de 3 entradas. Otro chip tendrá un AND de 8 entradas, qué sé yo. Pero es un solo tipo de compuertas. Este chip tiene 4 AND. Yo no voy a decir que tiene un AND, un OR, un AND, un OR. No. Es un solo tipo de compuertas. Entonces, si yo quiero comprobar cada una de estas compuertas, ¿qué voy a hacer? Esto para mí será A, este será B, y este es su salida. Y de cara a la salida pongo una resistencia de 47, 100, 200 ohmios, menor de 500 ohmios, en serie con un LED. Voy variando mis variables A y B, voy combinando cada uno de ellos, su tablita lógica, y voy a ver en la salida qué es lo que me bota. Entonces estoy comprobando cada una de estas compuertas lógicas. Las compuertas que más se utiliza es NAND y NOR. ¿Por qué NAND y NOR? Porque yo de NAND puedo pasar a AND, puedo pasar a OR, puedo pasar a NOR, hago lo que mejor me parezca. De igual manera de NOR. De NOR le paso a OR, de NOR le puedo pasar a AND, de NOR lo puedo pasar a NAND, igualito. Pero yo de AND, yo no puedo pasar a NAND. De AND, yo no puedo pasar a OR. O de OR, yo no puedo pasar a ninguno de ellos. Pero de NAND y de NOR, yo puedo pasar a cualquier tipo de compuerta que a mí me interesa. Eso vamos a ver cuando vamos a ver un poco más de esta, más profundo. Acá tenemos otra forma de inversor, AND, NAND, OR, NOR y el OR exclusivo. El OR exclusivo también es conocido como un comparador. De igual manera, acá tenemos un NAND, una resistencia y un LED. ¿Se da cuenta? Pero las entradas lo llama A, pone una resistencia, le llama B, pone una resistencia y tiene sus entradas. Este es como tener una fuente, por tener una batería, una fuentecita acá, y voy variando mis entradas A y B. Acá está la tablita. A y B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Cuando A y B vale 0, 0, la salida debe dar 1. Cuando vale 0, 1, me da 1. Cuando vale 1, 0, debe dar 1. 1, 1, dale 0. Un AND, un AR negado o un AND complementado. ¿Cuál es la función de estas resistencias? Cumple una función esa resistencia. Puede trabajar sin resistencia, pero acá le está considerando una resistencia. ¿Por qué? Para limitar la corriente, de cierta medida, proteger la compuerta en la entrada. Acá, lo que estaban exponiendo sus compañeros antes, tenemos la compuerta AND, 2 transistores, 2N2222, 10K, es KW. KW, no es, está bien este escrito, ¿es 10 KW o 10K nomás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Es 10 KW o 10K nomás?
¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. ¿Qué dicen? ¿10K doble o 10K nada más? Acá igual 4.7 doble. ¿Está bien puesto esto? No, simplemente No es que 10. Con kiloohmio sería. Claro, K nomás se pone ya. K significa, ¿cuál es la norma de una resistencia? En ohmios, pongo una R de 20 solo, una resistencia de 20K, una resistencia de 20M, M mega ohmios, K kilo ohmios, el otro 20 ohmios. Esa es la norma, ¿no? Eso le han enseñado a ustedes. Eso está mal, este no es KB doble, este es K simplemente, ¿ok? Pero está bien, pues esto se le he puesto ahí pero también es necesario aclarar. Entonces esto también lo van a implementar ustedes. Acá dado los valores de los transistores, tenemos el 2N2222. Van a implementar, igualito van a dar valor a A y de B, ¿no? 00, 01, 10, 11, igualito. Ya le vuelvo a repetir, el 1 de dónde va a salir, ya les he explicado acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igualito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, igual
El 1 es el positivo de la fuente. El 0 es el negativo de la fuente. Entonces, cuando voy a implementar este acá, el 0, ¿a dónde voy a conectar? Si este ya vale 0, este punto acá con un cable, voy a hacer un puente a tierra. Si B vale 1, este B lo voy a conectar al positivo de acá. Así de simple. Eso es lo que ustedes van a trabajar la próxima semana. Su laboratorio. Pero claro, esto tienen que manejarlo muy bien, ¿eh? Van a comprar ustedes esta tabla. Entonces, si esta tabla se cumple, ¿qué compuerta es? A. ¿Ok? Ahora, no necesariamente pueden trabajar con el 2N22, pues ustedes pueden asumir cualquier otro transistor. No necesariamente pueden trabajar con 10K, pueden trabajar con resistencias menores. ¿Ok? Van a comprobar ustedes. ¿Qué significa hacer un experimento? El docente, pues se llama guía. Guía es un referente. Ustedes pueden variar a su manera para llegar a sacar conclusiones. ¿Qué pasa si pongo el 10K? Ponce me puso 10K. Sacó un esquema 10K, 10K. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo pongo 100K? Hago todos esos procedimientos. Hago todo lo que me indica. Algo más común acá. ¿Qué pasa si esta resistencia tal como está, qué es? ¿De cuánto es? ¿Qué pasa si pongo mucho mayor o mucho menor? Ahí no hay resistencia. Acá hay resistencias. ¿Qué pasa si pongo una resistencia de 1K? ¿Qué pasa si pongo una resistencia de 47 ohmios? ¿Qué pasa si subo o bajo? ¿Qué pasa si esta resistencia sube más o bajo más? ¿En qué me afecta? ¿Para qué tanto? Yo tengo que llegar a sacar una conclusión. El laboratorio es un experimento. Yo tengo que variar. Es el interés del alumno. ¿Qué pasa si yo aumento este acá? ¿Qué pasa si yo bajo? ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa si yo le quito de frente? Pongo de frente. Se quemó mi LED. ¿Cuál es el problema? ¿Un LED cuánto vale? Tengo varios LED. Se quemó. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde está mi error? Entonces yo tengo que contar la razón. ¿Qué hace esta resistencia? ¿Por qué una resistencia acá? ¿Por qué no puede ser más? ¿Por qué no puede ser menos? Se quemó esta compuerta, se quemó, pues se quemó el chip, pero yo estoy haciendo un experimento, estoy haciendo un laboratorio. Quiero experimentar qué pasa. Eso ya son iniciativas de cada grupo de trabajo. Por eso dice guía de laboratorio. Ahí tenemos el otro, la compuerta NOR, igualito. Aguanta. Acá le puse otros circuitos, ¿no? Que es importante para un amplificador, una fuente de alimentación regular con el LM317. Ustedes quieren hacer su fuente. ¿Qué estamos trabajando acá? Todo con una fuente, ¿verdad? Todo con voltajes. Una fuente de 5 voltios. Pero ese voltaje es regulado, es variable. Quiero implementar una fuente de alimentación regular. Acá está. Con el LM317 compro mi transformador, mi rectificador puente, mis condensadores, un potenciómetro, y tengo una fuente de alimentación regulada de 1.25 voltios hasta el máximo valor de 5K. Tengo una fuente de alimentación de 1.2 voltios hasta 30 voltios. Variable y regulado. ¿Necesito ir al laboratorio? No, pues ya tengo mi fuente de alimentación regulada. Para eso le he puesto esto acá, para que ustedes tengan su propia fuente, compren sus componentes, les va a servir a ustedes. Cuando uno va al laboratorio, presencialmente, ¿qué hacemos? Utilizar la fuente de alimentación. Por eso le decía que para digitar no es necesario ir al laboratorio. Yo tengo mi propio laboratorio, mi fuente, ahí le estoy dando su fuente para que implementen ustedes. El LM317, ¿de cuánto de corriente es? 2 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una fuente de alimentación regulada que como máximo te puede traer 2 amperios. ¿Qué significa 2 amperios? Si es de 20 voltios, 2 amperios, la máxima resistencia debe ser de 10 ohmios. Perdón, la mínima resistencia. Si ponen por debajo va a circular más corriente. Y lo fuerzo, lo puedo quemar a mi tarado. ¿Está bueno? Pero como voy a trabajar yo con LED, con circuitos integrados, ¿qué corriente hay? Corrientes muy pequeñas. Entonces no tengo ningún problema. Es más, voy a trabajar con 5 voltios.
con este potenciómetro yo pongo mi voltímetro, si soy más curioso, implemento mi fuente de alimentación y pongo su voltímetro y su miliamperímetro, ¿no? Y mi propia fuente, si hago una fuente bonita, ¿no? ¿Se da cuenta? Tengo un miliamperímetro, tengo mi voltímetro, ahí ya incorporado, ¿no? Entonces yo varío mi potenciómetro, como voy a trabajar con 5 voltios, como voy a trabajar con TTL, entonces tengo mi fuente de alimentación regulada de 5 voltios. Utilizo. Para eso le estoy poniendo esto. Eso sí, le voy a obligar al grupo, porque ahora sí ya podemos salir, ya no hay peligro, tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, voy 3 veces por semana a la universidad, estoy hasta bien tarde, ¿no? Igualito que hoy día vine también embalado, había consejo de facultad, por eso me demoré. Pero yo estoy ahí preocupado por ustedes. Entonces, compren sus componentes, no necesariamente por el grupo. Yo les recomiendo que cada uno de ustedes, ¿qué es lo mínimo que ustedes deben tener de las 4 escuelas? Su fuente de alimentación, ahí tiene un esquema que funciona. Y alguien me puede decir, ¿pero por qué 220 microfaradios, a pesar que hay muchos alumnos, creo que están acá, yo les he explicado esta fuente, ¿por qué 200 microfaradios y luego 100 nanofaradios? Entonces uno dice, disculpe la palabra, es como si yo tengo una resistencia de 1000 ohmios en serie con una resistencia de 100 ohmios. Pero por otra, pues si solamente puedo poner una resistencia de 1.1K, ¿para qué 2 resistencias? Igual acá. ¿Por qué 2 condensadores, uno de 220 microfaradios y uno de 100 nanofaradios, y estos dos equivalentes en paralelo es la suma de ambos? Entonces, ¿por qué en paralelo? Y justo en paralelo uno de capacidades grandes y uno de capacidades pequeñitas. ¿Por qué? Porque este es microfaradios, este es nanofaradios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este esquema? Ah, interesante, voy a investigar. Pero estoy en digitales. Está bien, pero yo necesito una fuente, tengo que saber cómo trabaja mi fuente. Yo a estas alturas, este ciclo, yo debo manejar muy bien con los conceptos sobre fuente de alimentación regulada, fuente de alimentación estabilizada, fuente de alimentación regulada y estabilizada, fuente de alimentación regulada, estabilizada y variable. Son diferentes nombres. ¿Y por qué a la salida se entiende que esta es regulada ya? ¿Y por qué le pone un condensador de 200 microfaradios? ¿Qué hace este fulano acá? ¿Qué función cumple? La próxima semana me van a decir que ustedes eso. Pero alguien puede decir, pero profe, nosotros estamos en digital, está bien, pero ustedes tienen que manejar ya fuente de alimentación. Si no, parece estoy yo para explicarlo, ¿no? ¿Ok? Hacerle recordar, pero en algún momento a ustedes les he hablado de esto, sino que ahora ya le estoy poniendo nuevamente, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes tengan en su cabeza, ya, manejen 100% sobre fuente de alimentación regulada, estabilizada y variable, ¿ok? Para la próxima semana todos los grupos empiezan a trabajar, ¿ok? Entonces, esta guía supuestamente que es semana 1 y 2 pasa a ser semana 3 y 4. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar de lleno a comprobar estas compuertas, ¿ok? Entonces, la próxima semana ustedes me van a mostrar de acá por qué es regulada, por qué es variable. Esta fuente de alimentación, ¿qué características tiene? ¿De cuánto a cuánto varía? ¿Cuál es la máxima corriente que entrega? Tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, 2 amperios. Tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, 5 amperios. Tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, 10 amperios. En voltaje es la misma, pero en amperaje es diferente. ¿Qué significa eso? Me va a dar 2 amperios, me va a dar 5 amperios, me va a dar 10 amperios. ¿De dónde sale eso? ¿Me va a amplificar? ¿De cómo amplificó? ¿O estoy interpretando mal? Como esto queda acá, ahí le voy a desea conservar sus anotaciones, mantener, desadaptar, no, que mantenga ahí si alguien quiere revisar.
¿Alguna pregunta? Bien, nos vemos hasta la próxima. Ingeniero, Sí. disculpe, con respecto a lo de la asistencia, todavía no nos No. ha agregado al Classroom del... Ya, la lista que me enviaste, eso lo paso de nuevo todo. Pero ahí creo que falta más, ¿ah? ¿O no? Pues es todo. No, Ah, eso es teoría. todo, son los 47 alumnos, si es que no me equivoco, 47 somos en total, y están todos en la No, lista. acá hay 27, no están asistiendo. A ver. Tú me diste el total ahí. Ya, pero lo voy a pasar. Para que marquen sus asistencias, ¿ya? En todo Ya, caso, sí, en todo caso voy a lo rearmo toda la lista nuevamente porque de repente hay alumnos que se han agregado por el tema de... voy a contar un ratito ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 39 tengo. Estos son, creo. Ya si faltan, le vacío todo esto nuevamente y si faltan alguien ya vemos, ¿ya? ¿Está bien, delegado? Está bien, ingeniero. Ya. Ya uno de estos días lo voy a llenar de nuevo, ¿ya? Después ya rellenan sus asistencias, ¿ok? Al final ese es lo que vale su control de asistencia. Para el control, como no podemos grabar por el Meet, ya pues, la asistencia nos dice mucho, ¿ya? Ok, ingeniero. Bien. Gracias. Hasta la próxima.